Y finalmente Pablo García prestó declaración indagatoria. Contestó algunas preguntas, otras no contestó y también llevó algo así como un discurso armado. Hubo escándalo en la Fiscalía de Pilar cuando se retiró de contramano. Quien tiene toda la información es Hernán Lirio allí. Hernán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela, Pablo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, fue así, exactamente. La salida fue escandalosa. Estábamos todos aquí esperando, hay dos puertas en esta fiscalía, estamos en una, en la otra, con dos cámaras, por supuesto. A mitad de cuadra de este lugar, entre una puerta y la otra, se abrió una de las puertas, un grupo de 5 policías escoltando a Pablo García y salió de la mano de enfrente una camioneta Ford EcoSport. Rápidamente lo subieron a Pablo García y el vehículo rodó en contramano, aproximadamente 50 metros, tomó otra de las avenidas, la avenida Ituzaingó, y se fue rápidamente. Por supuesto, los familiares en ese momento comenzaron a correr esta camioneta, a tirarle huevos y piedras, lo que tenían a su alcance, a esta camioneta en donde iba Pablo García sentado en el asiento de atrás. Frenan el semáforo a una cuadra de este lugar, los familiares intentan alcanzarlo, finalmente pasa ese semáforo en rojo también y no logran alcanzarlo. Una vez que se fue, los familiares comenzaron a pedir justicia aquí en la puerta de este lugar, de la fiscalía, a pintar las paredes, ustedes las ven cómo quedaron en este momento. Carteles pegados que dicen García asesino, justicia para Cacho, allí está la foto de Pablo García. Y tenemos en este momento, Pablo, nos acaban de entregar la declaración de Pablo García, yo la tengo aquí en mis manos y vamos a leerla, vamos a dar los datos precisos de su declaración. Él realizó esta declaración escrita y además respondió algunas preguntas ampliándola. Se presenta espontáneamente, señora fiscal, Pablo Daniel García, por derecho propio, con domicilio ad litem, en calle Ituzaingó 278, casillero 1613, San Isidro, en autos caratulados García Pablo Daniel, homicidio culposo. Allí está el número de expediente, con el patrocinio letrado del doctor Adrián Daniel Albor. Allí hay otros números. Digo, objeto, que vengo a presentarme espontáneamente. Hechos, que la madrugada del domingo 17 de febrero del 2013, siendo aproximadamente las 6 de la mañana, circulando solo a bordo de mi Peugeot 504, dominio WEJ 686, en oportunidad de ingresar a la autopista Panamericana, ramal Pilar, a la altura de la bajada de la ruta 25, mano a Capital, alcanzo a divisar una figura oscura que se me venía encima. Accioné los frenos, pero resultó imposible evitar la colisión. Estalló el parabrisas y recibí un duro golpe en la zona del pecho. Los vidrios del parabrisas me ocasionaron cortaduras en el rostro y en los brazos. Advertí en dicha oportunidad que la figura que había ingresado al habitáculo del coche era una persona, la que quedó colocada con la cabeza hacia la zona de los pies del acompañante, debajo de la guantera, el torso sobre la palanca de cambios y parcialmente sobre mi cuerpo, así como los pies quedaron a la altura del volante. En ese momento sufrí una modificación de mi estado de ánimo que luego me explicaron que se denomina estado de shock. Tuve terror de terminar participando de un choque en cadena, pese a que el tránsito no era fluido. Así como el señor Rodas me apareció de la nada, temí detenerme de golpe y ser embestido por otro rodado. Sinceramente, quiero que la señora fiscal entienda que no puedo precisar si las... Y allí se produce un salto, no sabemos si falta un párrafo o una hoja completa, pero continúa del otro lado diciendo si las suceso, punto. Vamos a continuar con lo que sigue porque no sabemos qué falta, si es un párrafo o una hoja. Concretamente, unos meses antes del hecho de autos, un compañero de trabajo sufrió una descompensación, por lo que tuvimos que llamar a la ambulancia, la que tardó más de 2 horas en llegar. De otro lado, desde hace mucho tiempo que sé que en los peajes hay servicios médicos de emergencia. Así no puedo asegurar que el hecho de haber recorrido 17 kilómetros hasta el peaje haya sido fruto de mi estado de shock o de un segundo de lucidez pese a la traumática situación. Aclaro que tampoco sabía a qué distancia estaba el peaje, dice. Además, y continúa esta declaración de Pablo García, quiero aclarar que los hechos sucedieron en oportunidad de encontrarme yo accediendo a la autopista a una velocidad realmente baja y con la caja de velocidades en posición de tercera o cuarta marcha, precisamente cuando cambiaba de carril de ingreso al lento. La figura que terminó siendo el señor Rodas se desplazaba sobre la línea punteada que separa la vía de ingreso y egreso a la autopista del carril derecho de los 3 que tiene la Panamericana a esa altura. La posición en la que quedó el señor Rodas me impedía acceder a mi celular, tanto como a cambiar las marchas de velocidad con la palanca de cambios. Al llegar a la estación de peaje le pedí ayuda a la señorita de la cabina, dado que desde su posición ella no alcanzaba a ver el parabrisas roto ni al señor Rodas.
Reitero que no puedo asegurar si se trata de recuerdo o de razonamiento ex post facto. Ustedes, si quieren, frénenme, Pablo, para ir explicando algunas cosas. Yo voy a continuar leyendo la... Adelante, que es muy interesante y bueno, seguimos. Me quedé en el rodado hasta que personal policial me permitió bajar. Lo que sucedió después no alcanzo a recordarlo. Leo en el expediente que fui dirigido a un hospital, pero no recuerdo cómo llegué al mismo. No recuerdo haber estado atado a una camilla, ni que se hubiera procedido a hacerme soplar el alcoholímetro. No puedo descartar que me hubieran sedado, dado que tuve una marca de pinchazo en el antebrazo izquierdo, del tipo de los que se realizan al colocar suero fisiológico. Nunca fue mi voluntad la de profugarme, sino la de obtener rápidamente ayuda para el señor Rodas, dado que desconocía que había fallecido. Tercero, derecho, sin prejuicio de las afirmaciones que anteceden en cuanto a que no recuerdo haber soplado el alcoholímetro y aún teniendo prima facie, por cierto, el nivel de alcohol en sangre que se pregona, corresponde aplicar en autos la tesis de la imputación objetiva. Y continúa la página siguiente. Disculpen la desprolijidad, pero estoy trabajando en vivo. Así, y toda vez que no existe concausa en el derecho penal, corresponderá que la señora fiscal evalúe cuál de los diversos quiebres del riesgo permitido es el causalmente idóneo para explicar el deceso del señor Rodas. Para ello, deberá recurrir el sistema de la supresión hipotética de riesgos desde la perspectiva de la imputación objetiva, o bien al de la conducta alternativa conforme a derecho desde la perspectiva causal de la atribución del hecho a la gente. Bueno, esto lo sabrás explicar vos, Pablo, que sos abogado, para que la gente lo entienda. Yo voy a seguir leyendo el último pedacito que dice: de esta manera corresponderá que nos imaginemos que hubiera pasado si el que suscribe no hubiera tenido el nivel de alcohol en sangre que se dice detectado. Sin dudas, el alcohol en sangre disminuye la capacidad de reacción, ralentizando los reflejos. ¿Podemos afirmar, se pregunta, que el suceso no se hubiera producido si el suscripto no hubiera tenido alcohol en sangre? La duda se impone. No podemos descartar que incluso así el deceso del señor Rodas no se hubiera producido. Quedan dos párrafos, ya está terminando, y allí está firmado por Adrián Daniel Albor. Te paro ahí un minuto. ¿Me repetís ese párrafo con respecto al alcohol en sangre? Porque es bastante curioso lo que dice. Me parece que la defensa está como preparando dos argumentos alternativos. A ver. Dice: de esa forma corresponderá que nos imaginemos qué hubiera pasado si el que suscribe no hubiera tenido el nivel de alcohol en sangre que se dice detectado. Sin dudas, el alcohol en sangre disminuye la capacidad de reacción, ralentizando los reflejos. Se pregunta: ¿podemos afirmar que el suceso no se hubiera producido si el suscripto no hubiera tenido alcohol en sangre? La duda se impone, puntos suspensivos. No podemos descartar que incluso así el deceso del señor Rodas no se hubiera producido. Es interesante, porque deja abierta la posibilidad de decir el alcohol tuvo que ver, o la posibilidad de decir el alcohol no tuvo que ver. Lo deja abierto. Lo que está planteando también, que lo explicaba el otro día el abogado Albor, es: supongamos que no hubiese estado alcoholizado. Supongamos que no hubiese estado alcoholizado, está diciendo Albor y está diciendo Pablo García. Supongamos que no estaba con ingesta alcohólica encima. Nada garantiza que el final hubiese sido distinto. Eso es lo que está diciendo. Están culpando al ciclista de la muerte. Están diciendo: el ciclista se metió en la autopista y no debió meterse. Y lo que está diciendo Pablo García es: ni siquiera en la hipótesis de que yo no tuviese alcohol encima hay garantía de que no lo hubiese investido, porque la culpa es del ciclista. Pero a ver, Mauro, este es el planteo de Pablo García. Está claro que no era visto Rodas por Pablo García en el momento que él accede a la autopista. No, usa palabras que después vamos a remarcar. Explica muy bien la declaración, el lugar exacto donde arremete contra él, donde la línea. Inviste, ¿no? Es la línea para pasar del carril de acceso a la autopista al carril más lento. Tal cual. Primero de la izquierda, entrada. de la derecha. Hay un dato ahí que lo complica. Lo despedimos a Hernán, que lo complica, que es este. Si vos entrás a la autopista y tenés la línea punteada que te divide el carril por donde vos entrás del carril más lento, ¿no es cierto? Vamos bien. Si vos lo embestís a la persona que está justo por arriba de esa línea punteada, lo lógico es que se te venga encima a vos, que sos el conductor que está del lado izquierdo, y no del lado derecho. Eso lo remarcaba, ¿no? Porque me da la sensación de que esa explicación ahora por primera vez nos demuestra un poco qué fue lo que pasó, cómo fue. Hasta ahora Pablo García, recordemos, no lo habíamos escuchado. A criterio del acusado. A criterio de Pablo García. La versión del acusado, que puede mentir y acomodar los dichos como le conviene. Mira, hicimos un resumen de ahora, lo que esto también aclaremos que no es una declaración espontánea. Esto viene todo escrito, muy pensado, muy controlado. Vamos a corregir lo que dice esa presentación. Espontánea nada.
nada. Claro. Está citado a indagatoria por la fiscal. Lo que pasa es que se ve que el escrito lo tenían armado, lo iban a presentar en algún momento y dijeron, bueno, nos presentamos a indagatoria, ponemos el escrito a disposición. Después no quiso contestar una pregunta medular que le hizo la fiscal. La fiscal le dijo, ¿dónde estuvo antes usted, señor? Ah, no le voy a contestar. ¿Y dónde estuvo antes? En una fiesta, en un boliche. ¿Y dónde tomó alcohol, supuestamente? En el boliche. En este sentido no quiso contestar la previa al accidente. Pero hicimos un resumen de la declaración, ¿les parece? Para compartir lo medular. Y esto que decía recién Pablo, ¿no? Esta estrategia de decir, aunque yo no hubiese estado alcoholizado, nada me garantiza que no lo hubiesen vestido igual porque la culpa es de él que se cruzó en la autopista. Es la estrategia. Pero yo creo que es al revés, porque no lo afirma eso. Él dice, no sabemos. ¿Por qué? Porque si le imputan el dolo eventual, él va a tener que apelar al alcohol para zafar de esa acusación. Claro. Así que mirá, guarda. Hicimos un resumen. Iba a baja velocidad, Rodas se me presentó de improviso, ingresó al auto por el estallido del parabrisas. Este es el relato acotado, ¿sí? De lo que dijo, de la declaración que leyó Hernán. El cuerpo quedó así desde el inicio, no pude accionar los cambios, se me ocurrió pedir ayuda en el peaje, son las frases más salientes de la declaración. Entré en shock, no me acuerdo mucho de lo que pasó. No se puede hablar de actuar con lógica. Esto lo declaró fuera de ese escrito ante la fiscal. Cuando la fiscal le dijo, ¿con qué lógica usted decidió seguir o no seguir adelante? ¿Por qué no paró? Le dijo, no hay una lógica para actuar en estos casos. Bueno, pero sin embargo lo explica después porque en la declaración él sí aplica la lógica. Bueno, ahora lo hablamos después de la última placa. No pude hacer llamadas porque no pude agarrar el celular porque, explica, tenía el cuerpo de la víctima encima. Y dijo también, por último, estos son lo que no quiso hacer en la indagatoria. La fiscal empezó a hacer preguntas y él dijo, no voy a contestar qué hice antes de subir a la Panamericana. Es raro, ¿no? Que no diga por qué oculta el dato. ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo en una fiesta electrónica, en un boliche? Y ofreció su número de celular para que lo investiguen. ¿Por qué? Porque él dice, yo no pude accionar el teléfono celular para pedir ayuda, pero ofreció su línea telefónica. Nunca se lo secuestraron el teléfono. Mirá qué curiosidad el dato, ¿no? Y él ofrece su número para decir, investiguen si en algún momento hizo un llamado. Porque si hizo un llamado va en contraposición con el estado de shock. Sí. Si se demuestra que él hizo un llamado diciendo, ayúdenme, pasó algo, no se corresponde con el shock que intenta demostrar. Es un error, claro, Mauro, que no le hayan secuestrado el teléfono, ¿no? Sí, y yo pregunté hoy por qué no. Me dijeron, y la policía no lo vio. La verdad, de todos modos, si se investiga ahora, la empresa puede aportar los datos y esos datos no se pueden truchar, ¿eh? No eso no se puede truchar. Así que si le piden un oficio, mediante oficio a la empresa va a informar cuántos llamados se hicieron, qué duración tuvieron en ese momento. ¿Y a quién? Y si alguien respondió a ese llamado. Un dato más. Finalmente, más allá de lo que dijo el abogado querellante que representa a la familia de la víctima, quiero decir esto, ¿sí? Fue indagado, como anticipamos aquí en este noticiero, por una acusación doble subsidiaria, por homicidio culposo y por homicidio con dolo eventual. Esto lo aclaramos otra vez porque el querellante dijo, no, solamente lo indagaron por homicidio culposo. No, la fiscal lo indagó por los dos delitos. Le dijo, usted está acusado de haber causado la muerte del señor Rodas por negligencia o por imprudencia. Pero también usted está acusado de haber causado esa muerte porque debió representarse el daño que podía causar acelerando a más de 100 kilómetros por hora y alcoholizado en la autopista y siguió adelante con la acción. Mauro, ¿esto significa que no hay un cambio de carátula, sino que se deja la segunda opción porque la fiscal está convencida de que puede demostrar en el juicio. Lo segundo en el juicio? En el juicio. ¿Cómo sigue la historia? Está prácticamente cerrada la instrucción. Falta muy poquito. La fiscal va a pedir esa lista sábana de llamadas a partir del teléfono que le ofreció Pablo García. Van a hacer una pericia complementaria y van directo con la elevación a juicio. ¿Te parece que escuchamos a un pariente de Rodas y después, si querés, nos explicás algo sobre el escándalo que se armó después? Porque aparentemente se fueron de contramano. ¿Con permiso o sin permiso de la policía? ¿Lo contestás en un minuto? Dale. Bueno, vamos a escuchar a parientes de Rodas que estuvieron ahí muy enojados y decían esto.